Hola, bienvenidos a la clase número 3 de este curso de inversiones, clase en la cual vamos a estar hablando de varios temas. La, la primera clase estuvimos hablando un poco de las distintas inversiones que podemos hacer, los distintos instrumentos en los cuales podemos invertir. La segunda clase estuvimos hablando de plataformas y en esta vamos a terminar de hablar de distintos instrumentos en los cuales podemos invertir. Y a su vez ya empezamos a perfilarnos para lo que van a ser las clases que vienen, donde vamos a estar analizando. Cuando hacemos una inversión en los mercados financieros, típicamente tenemos que primero conocer los instrumentos, qué opciones hay, cuánto es el riesgo en cada una de ellas, bueno, conocerlas. Para después ir creando un análisis. Ese análisis va a estar de alguna forma fundamentándonos por qué comprar o por qué no comprar. La idea es construir un análisis para después invertir. Y para ello, esta clase, donde vamos a terminar de conocer los distintos instrumentos y ya empezar a hablar de este análisis que me va a servir para las bases de esa inversión que quiero realizar. Como siempre, recordar que ninguna inversión está exenta de riesgo. Bien, como decía, estamos en la clase número 3 de 8. Ya sobre el final de esta clase y las 4 clases que le siguen, vamos a estar hablando de análisis. Distintos análisis que vamos a hacer para que nos den los fundamentos necesarios para invertir correctamente. Como bien mencionaba en la diapositiva anterior, toda inversión nos puede salir mal, toda inversión conlleva un riesgo. Ahora, si analizamos, si estudiamos lo que estamos haciendo, si comprendemos las variables de ese activo, realmente las probabilidades de que nos salga bien la inversión son mucho más altas. Para ello, la importancia de conocer dónde estoy invirtiendo, el instrumento donde estoy invirtiendo, el análisis que estoy haciendo. Esta clase se llama Introducción a los mercados financieros, en la cual vamos a hablar de bonos. Es un instrumento del cual ya hablé previamente, pero quiero repasarlo y que me dé un poco el pie para invertir en la renta variable, ya que hay una correlación entre los bonos, que es renta fija, y la renta variable. Ahora voy a estar hablando de ello. Definir un poco inversión a mediano y largo plazo, hablar de los distintos análisis que vamos a estar haciendo con el pasar de las clases, análisis técnico y fundamental, y sobre el final vamos a estar hablando de velas japonesas. Bien, como mencionaba, en esta diapositiva podemos ver un poco de lo que es renta variable y renta fija, por lo menos los instrumentos más comunes a la hora de invertir, o alguno de ellos. Después, cada plataforma tendrá sus instrumentos, algunos tendrán acciones e índices, o criptomonedas, o renta fija, o un poco de cada una. Bueno, cada plataforma tendrá lo suyo. En lo que es renta fija, acá puse lo que es deuda pública. La deuda pública es la deuda que emite un Estado para financiarse. A mayor riesgo esté asumiendo, mayor lo que tiene que estar pagándome ese bono o letra. Los bonos típicamente son a 1 año, 2, 5, 10. Hay de más, hay de menos. Pero típicamente son esos los bonos más comunes. Yo estoy comprándole por ejemplo, un Estado Nacional, un bono que tiene un plazo determinado y yo obtengo una ganancia, ya sea que me paguen el total de esa ganancia al finalizar el plazo o que haya una renta mensual, trimestral, semestral, como fuera. Entonces, al final de ese ciclo voy a obtener mi inversión inicial y un retorno determinado. La letra tiene un concepto bastante similar, pero con un plazo típicamente más corto, 3 meses, 6 meses. Sigue siendo algo parecido a un bono. Las obligaciones negociables es deuda privada, deuda de empresas. Con esta, em, con esta
Esto que estaba explicando de a más riesgo, más tiene que estar pagando, bueno, eso también aplica en las obligaciones negociables. Una empresa que tenga más capacidad de pago, típicamente va a estar pagando menos, y una que tenga menos capacidad de pago, lo cual conlleva más riesgo, va a estar pagando más. Y después renta variable. Acciones y criptomonedas, que ya estuve hablando en las clases anteriores, voy a volver a hablar un poco más. Y dos instrumentos que en clases anteriores no había mencionado o las mencioné muy por arriba son índices y materias primas. Índices pueden ser grupos de acciones que están dentro de un índice y es una posibilidad que me ofrece la plataforma para diversificar. Yo puedo estar sumamente diversificado comprando un índice que junta, por ejemplo, 100 empresas distintas. Entonces es una forma de atomizar el riesgo muchísimo. Y materias primas, que cada una de ellas va a tener su particularidad. Metales preciosos, oro, plata, platino, petróleo, maíz, soja, cacao, café, etc. Voy a empezar hablando de los bonos. Los bonos es un instrumento de renta fija, como bien mencioné, donde ya de antemano sabemos más o menos cuánto están pagando. Ahora, esos bonos están sujetos a una variable que se llama riesgo país. El riesgo país es el riesgo que tiene invertir en un país, el riesgo de incobrabilidad que tiene ese bono. A mayor riesgo país, más las chances de que no paguen ese bono. Entonces, un bono, que es típicamente una inversión mucho más segura que la renta variable, también hay una probabilidad de que ese bono no se pague o que entre en moratoria o que entre a juicio o, bueno, un montón de dificultades que puede llegar a tener que están atados a ese riesgo país, el riesgo que todo país tiene al uno querer invertir en sus bonos. Yo decido, por ejemplo, invertir en un país que tiene poca capacidad de pago, inflación muy alta, tiene una reserva de dólares muy baja. Bueno, ese país seguramente tenga un riesgo país sumamente alto e invertir en ese país sea de un riesgo muy alto. Está la probabilidad de que no me paguen ese bono. Entonces, como contracara, espero una ganancia eh, proporcional a ese riesgo que estoy asumiendo. Típicamente hay una inversión, uno de los bonos, que es el bono a 10 años, que es uno de los más comunes, que cada país suele emitir esos bonos a 10 años, que suele ser una referencia a ver cuánto está pagando ese bono a 10 años. Al invertir en un país más riesgoso, ese bono a 10 años tiene que estar pagando mucho más. Una economía muy estable, muy segura, el bono a 10 años tiene que estar pagando muy poco. Y acá entra en juego la tasa de interés, que suele estar muy correlacionado con ese bono a 10 años. La tasa de interés es básicamente el costo de endeudamiento. Es un mecanismo que tienen los bancos centrales en el cual suben o bajan para facilitar la toma de préstamos, que a su vez genera cambios en todo lo que es inversiones. Típicamente, cuando una economía tiene riesgo país muy alto, cuando está muy inestable, esos bancos centrales lo que hacen es subir la tasa de interés para enfriar la economía y que baje la inflación. Al enfriar la economía y que baje la inflación, esos bonos a 10 años en este ejemplo, también van a estar pagando más. El bono está muy correlacionado con la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, porque la economía no está estable, los bonos tienen que estar pagando más. Contrariamente, si una economía está muy estable, muy tranquila y su riesgo país tiende a la baja, esos bancos centrales de ese país van a estar bajando la tasa de interés y por ende la ganancia de los bonos también va a bajar. A menos riesgo, menos la ganancia. Esto genera también una correlación con la renta variable, particularmente con acciones y criptomonedas. Cuando suben la
tasa de interés, los bancos centrales, en ese país los bonos van a estar pagando más o mucho más y van a tender a bajar las acciones y criptomonedas. Cuando sube la tasa de interés, suben los bonos, sube la ganancia que pagan los bonos, por ende atrae a más inversores y a su vez los que están invertidos en acciones y criptomonedas, muchos de ellos salen para invertir en bonos. Entonces, a mayor el pago de los bonos, más se van a estar volcando de acciones y criptomonedas a bonos, porque están pagando más esos bonos. Uno está asumiendo más riesgo en la renta variable y si la renta fija paga lo mismo por el mismo riesgo, o paga incluso más o similar, asumiendo mucho menos riesgo, es más tentador volcarse a la renta fija. Contrariamente, cuando baje la tasa de interés, van a bajar lo que pagan esos bonos y va a tender a fomentar la toma de préstamos, el endeudamiento y la inversión en activos de riesgo como son acciones y criptomonedas. Entonces, que suba la tasa de interés para los que quieren invertir en bonos puede ser una buena oportunidad. Y cuando baje la tasa de interés para los que quieren invertir en renta variable suele ser algo positivo. Acá en esta captura, el bono a 10 años de muchas de las principales economías mundiales. A mayor el riesgo al invertir en ese país, más lo que tienen que estar pagando esos bonos. A más estabilidad, en el caso de Suiza, por ejemplo, que es muy estable y tiene poca inflación, pagan nada los bonos a 10 años. Algunos países están bastante estables, no sé, España, Alemania. Estados Unidos, en relación a lo que estuvo hasta hace unos cuantos años antes de la pandemia, están relativamente altas las tasas. Esto es producto de que subió mucho la inflación, el riesgo país, y estuvieron altas. Ahora, al último tiempo bajaron un poquito, puede que vuelvan a bajar en breve. Y la tasa de interés es prácticamente lo mismo de lo que pagan los bonos a 10 años. La tasa de interés de Estados Unidos actualmente está pagando un 4% y el bono está pagando prácticamente 4%. Japón, 1,67. Bueno, México, invertir en bonos de México conlleva mucho más riesgo y por ende están pagando mucho más. 8,56. India, 6,51. Bueno, etc. Como bien decía, aunque yo no invierta en bonos, actualmente no estoy invirtiendo en bonos, pero siempre me parece importante comprender cuánto están pagando, cuánto está la tasa. En alguna oportunidad no descarto volver a invertir en bonos, si sube mucho la tasa de interés o si me parece que no están pagando lo suficiente, por ejemplo, las acciones. Cuando la tasa de interés sube, los bonos suben y las acciones bajan. Cuando la tasa de interés baja, los bonos bajan y las acciones suben. Para todos los inversores de acciones estamos siempre buscando que bajen la tasa de interés y de criptomonedas también. Criptomonedas conlleva todavía mucho más riesgo, entonces frente a la baja de interés todavía pueden subir más que las acciones. Bien, un repaso de las acciones con esta captura. Bueno, esta es una página que voy a estar mostrando en breve que se llama Finviz. Finviz es una plataforma en la cual puedo ver fácilmente cómo le estuvo yendo a cada sector, ya que cada empresa corresponde a un rubro, a un sector, tecnología, comercio, mineral, bueno, eh, acá está aclarado cada una. Muchas veces pasa que algunos sectores son golpeados o beneficiados, bueno, a veces sube mucho por sector, baja mucho por sector. Los colores verdes indican que le fue bien a esa empresa, los colores rojos que le fue mal. Yo puedo de un pantallazo ya ir viendo cómo estuvo el mercado de acciones hoy, por ejemplo. Entonces, en esta captura puntual, puedo ver, por ejemplo, que Amazon subió casi un 2% en ese día. Yo aún así en la página puedo prefijar lo que quiera
o la unidad de tiempo que quiera. Esto puede ser días, semanas, meses, años. Yo puedo decir que me muestre cómo le estuvo yendo a todas estas empresas el último año, por ejemplo. Pero en este caso es una captura de un día, de hace unos días que tomé esta captura, donde, como bien dije, a Amazon le fue bien, a Nvidia le fue bien, bueno, algunas como Johnson Johnson no le fue tan bien, Lilly, bueno, muchas otras. En breve voy a estar mostrando esta página y contando un poco más. Criptomonedas, que un poco ya estuve hablando, pueden llegar a ser el dinero del mañana. No se sabe, nadie lo sabe. Ahora, si eventualmente llegase este escenario, esta situación, realmente las criptomonedas se apreciarían y mucho, muchísimo. Hoy pueden estar regaladas. O también puede que pase que no, y que no funcionen, y que no sean el dinero de mañana, y que baje mucho también, o que llegue a cero eventualmente. Yo no creo que llegue a cero, pero puede que llegue a bajar, quizás temporalmente, para volver a subir. En lo personal me gustan las criptomonedas, por lo menos en el muy largo plazo. En el corto o mediano plazo tengo mis dudas, puede que tenga alguna corrección fuerte, pero en el muy largo plazo me gusta, me parece que llegaron para quedarse, o, o por lo menos así lo veo yo. Cada uno tendrá su punto de vista, hay gente que no cree, está perfecto, puede que no funcione, bueno, a mí en lo personal me gusta. Esta es una página que se llama CoinMarketCap, es una página donde puedo ver todas las criptomonedas, puedo ver información técnica fundamental, un montón de informes y variables de cada una de las criptomonedas. En esta captura en particular, bueno, por lo que vemos acá, por lo que estoy tapando con la cámara, veo 6, que son Bitcoin, que es la más conocida de todas, pretende ser un oro digital, un oro 2.0, la posibilidad de ser un valor refugio totalmente digital. Las criptomonedas son todas digitales, no existe una criptomoneda física, es un número en una pantalla, pero ese número en los últimos 15, 16 años tiende a apreciarse mucho más que a depreciarse. Entonces, puede que sigan subiendo y Bitcoin es sin duda la más conocida, la que tiene más historia. Ethereum, la número 2, es una criptomoneda que puede llegar a ser una plataforma descentralizada, una criptomoneda para aplicaciones descentralizadas o DAX, o bueno, tiene un montón de variables que son muy interesantes que no tiene Bitcoin. Tiene como un montón de funcionalidades que se le puede llegar a sacar provecho. Puede llegar a ser una plataforma en la cual haya muchos programas y puede llegar a escalar mucho. En el último tiempo, a mí me gusta un poco menos que antes. Quizás la veo un poco más lenta la red, pero bueno, puede llegar a seguir subiendo también. Tether, que es una criptomoneda estable, que siempre equivale a $1. BNB, que es la criptomoneda de Binance, que como ya dije es el exchange que más me gusta, etcétera, etcétera. Índices. Bueno, en índices, cuando hablamos de índices, hablamos de conjunto de empresas típicamente. Acá puse 5 de los más importantes o algunos de los más conocidos, siendo el SP500 el más conocido de todos, junto a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, con más capitalización, 500. Por lo cual, si alguna plataforma me permite invertir en ese SP500, tengo la posibilidad de estar diversificado en 500 empresas con una sola inversión. Esto puede ser una oportunidad fantástica para estar muy diversificado. Típicamente el SP500 genera en promedio un 12% anual. Recuerdemos los bonos que estaban pagando, no sé, 4% anual estaba pagando el bono a 10 años de Estados Unidos. Bueno, el SP500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, está pagando en promedio 12% anual. Digo en promedio porque, a diferencia del bono, no sabemos cuánto podemos llegar a sacar. Y ha tenido años negativos, como ha tenido años muy superiores a ese 12%,
de 20, 25, 30%, así que me da la posibilidad de invertir en acciones de una forma muy diversificada. Nasdaq junta las 100 empresas tecnológicas más importantes. Dow Jones, las empresas industriales más importantes. El Nasdaq tiene las tecnológicas, o sea, el Nasdaq, tienden a apreciarse mucho más que el S&P 500 y el Dow Jones en promedio. Es un rubro donde se infla y desinfla rápidamente las acciones. Las tecnológicas suelen, como bien digo, entrar en momentos muy alcistas y muy bajistas. Suben mucho y bajan mucho. Entonces, conlleva más riesgo invertir en el Nasdaq que invertir en el Dow Jones o en el S&P 500. Pero la ganancia esperada promedio debería ser más alta también. El Merval, que es el índice de las, creo que 30, si no digo mal, empresas más importantes de Argentina, que es el país donde yo resido. El Merval es una forma de estar diversificado en empresas argentinas. Por supuesto, las empresas argentinas conllevan mucho más riesgo, típicamente por la inestabilidad del país. Entonces, invertir en el Merval es mucho más riesgoso que invertir en el S&P 500. Pero, lógicamente, en promedio voy a estar buscando una ganancia más alta. O una pérdida más alta, está claro. Es más riesgoso. Y el Bovespa, que es el índice de las empresas brasileras más importantes. Puede que el mercado de Brasil esté un poco dormido, lateral últimamente. Bueno, depende cuando estés viendo este video, pero quizás es una oportunidad de acá a un futuro, un mediano o largo plazo, quizás comprar este índice, Bovespa. Típicamente, estos índices los vamos a encontrar de dos formas. La más común de todas es encontrarla como un instrumento que se llama ETF. El ETF es un instrumento en el cual invertimos. Nos da la posibilidad de invertir en instrumentos como, por ejemplo, índices. Yo puedo invertir en índices desde ese ETF. Es un fondo, de alguna forma, que me permite invertir en el S&P 500. Si yo quisiese invertir de forma manual en el S&P 500, tendría que comprar 500 empresas que encima tienen distinta ponderación en ese índice. No es lo mismo el peso que tiene Nvidia con el que tiene una empresa muy chica que entra en el S&P 500 pero que tiene poca ponderancia. Entonces, sería imposible hacerlo de forma manual. Ahora, comprando un ETF del S&P 500 me da la posibilidad de estar diversificado. Materias primas. Las materias primas son instrumentos también en los cuales podemos invertir con estos ETFs, que es como normalmente lo vamos a ver en estas plataformas. Entonces, comprar un ETF puede ser de índices o puede ser de materias primas. Puede que tenga otro nombre también, dependiendo de la plataforma, por eso hay que conocerla. Puede que lo podamos encontrar como fondos o fondos indexados, que es una forma de invertir en estas materias primas o índices, pero en la mayoría de los casos lo vamos a encontrar como ETFs. Como bien dije, me da la posibilidad de llegar a índices, a materias primas como oro, maíz, petróleo, cacao. Entonces, invertir en un ETF, por ejemplo, el petróleo, me da la posibilidad de estar invertido en petróleo si es que realmente quiero invertir ahí. El petróleo está muy correlacionado con las guerras, con la OPEP, que es la Organización Mundial de Petróleo, con la escasez del mismo, con el uso de combustibles fósiles. Bueno, el oro está muy correlacionado con la incertidumbre a nivel global, con usos que puede llegar a tener la industria. Bueno, el cacao y maíz, la verdad que no sé mucho porque no he invertido nunca en ellos. El petróleo y el oro sí. Pero hay que conocer cada uno de los instrumentos en los cuales uno quiera invertir. Bien, les quería mostrar esta plataforma que se llama Finviz. Finviz es una plataforma que me permite seleccionar muchos de estos instrumentos que estuve mencionando hasta ahora, como los índices, como ETFs de, bueno,
de materias primas, por ejemplo, criptomonedas, y de un pantallazo estar viendo una unidad de tiempo en esos activos. Por ejemplo, yo lo tengo filtrado por día, entonces me muestra cómo le fue al SP 500, a las 500 empresas más importantes, en este día, el día de hoy. Entonces yo tengo la posibilidad de ver de un pantallazo que le fue muy bien al SP 500. Algunos cayeron mucho, como Oracle, que es una empresa de software internacional. Le cayó muchísimo, casi un 7%. Apple subió casi un 2%. Tesla subió 2,46%. Bueno, dividido por sectores. Como bien digo, hay veces que pasa que hay un sector en particular que está todo en rojo o todo en verde. Como que hay que conocer un poco las variables también de cada sector. También esto me sirve para, si el día de mañana quiero hacer un portafolio de acciones, estar diversificado por sectores. Yo puedo tener alguna tecnológica, alguna de consumo, alguna de salud, alguna de energía, lo que fuera. Esta página es muy buena, se las recomiendo. Finviz sirve para interiorizarse con estos activos de renta variable. Bien, con todos estos instrumentos, ya sea que te guste más uno u otro, lo que vamos a hacer es construir un análisis. Construir ese análisis en el cual nos va a dar el pie para invertir o no. Ese análisis puede ser para hacer una inversión a mediano, puede ser corto, mediano plazo o largo plazo. Si buscamos una inversión en cuanto al horizonte temporal, esa inversión a corto o mediano plazo, como es mi caso, yo típicamente soy una inversora a mediano plazo, no soy una inversora a muy largo plazo, no estoy buscando mi jubilación, estoy buscando una inversión más corta, entrar hoy y salir en pocos meses, semanas, un mes, dos, 6. No estoy buscando salir en el 2040. Entonces, mi horizonte temporal es considerablemente más corto. Como objetivo busco obtener ganancias más cortas en vez de acumular riqueza a largo plazo. Estoy sujeto a un riesgo mayor porque la volatilidad del mercado conlleva que puedo realmente invertir en un mal momento o que invierta y que caiga rápidamente, y si busco liquidarlo rápido esa posición, puede que tenga que asumir una pérdida. Mientras que si pensás en un muy largo plazo, te olvidas más de eso. El análisis que vamos a construir en algo más cortoplacista o mediano plazo eh, está atado al análisis técnico. El análisis fundamental generalmente va a estar más atado a un muy largo plazo. Las fundamentales de ese activo está pensando en un muy largo plazo. Por ende, una inversión a mediano plazo es mucho más activa y una inversión a muy largo plazo es algo mucho más tranquilo, pasivo. Análisis técnico y análisis fundamental. El enfoque principal del análisis técnico estudia el precio y su comportamiento histórico, evalúa, en el caso fundamental, evalúa su valor intrínseco mediante datos económicos. En cuanto al horizonte temporal, como ya dije, el análisis técnico busca entrar y salir en poco tiempo. El análisis fundamental, la valoración a largo plazo. Herramientas que vamos a utilizar en el análisis técnico: patrones gráficos, indicadores, osciladores, distintos instrumentos que me van a dar un punto de entrada y un punto de salida. El comportamiento del gráfico, como dice ahí. Eso es lo que estoy buscando, que me dé pie para hacer mi inversión. Y el que está pendiente del análisis fundamental está mirando informes financieros, variables fundamentales, el PER y el ROE, que voy a estar hablando en una de las últimas clases, datos financieros, económicos. Bien, aclarado esto, ya empezamos a ver gráficos. Este es un gráfico de velas japonesas, que es el instrumento el cual compone este gráfico. Cada uno de estas objetos verdes y rojos que figuran en este gráfico, que cada uno, por supuesto, lo puede configurar del color que quiera, con el fondo que quiera.
Lo más común es verlo con estas velas japonesas de color verde y rojo. Verde es las que suben, rojo las que bajan. En este caso con un fondo negro. Pero como bien dije, uno lo puede configurar como quiere. Y en mi caso, mi gráfico se ve así. Velas japonesas, negras y grises, con un fondo gris claro. Bueno, con el tiempo uno va cambiando, va probando distintas configuraciones, pero así es como se ven mis gráficos. Esta es una plataforma que ya voy a estar hablando en las próximas clases, que se llama TradingView, que me permite agregar un gráfico de un instrumento que quiero analizar. En este caso estaba analizando el SP500. Por el eje X tengo la variable tiempo y por el eje Y tengo la variable precio. Entonces, comprendiendo, mirando este gráfico, puedo ver que en este caso el SP500, en esta unidad de tiempo que estamos viendo, se apreció. Por momentos sube, por momentos baja, pero desde que comienza este gráfico hasta que termina, el gráfico se apreció. Ahora, estas velas japonesas es como yo recomiendo ver los gráficos, se pueden configurar para que en vez de velas japonesas se vea con líneas. Sin embargo, recomiendo verlo en velas japonesas. Los gráficos de velas japonesas son un método que muestra el movimiento de los precios dentro de un marco determinado. Los 4 precios muestran, o sea, cada una de estas velas japonesas incluye 4 precios. Estos 4 precios muestran una apertura, un cierre, un máximo y un mínimo. Son 4 precios por los cuales fue pasando. En el caso de una vela que sube, una vela alcista, el precio mínimo es el precio mínimo por el cual pasó el precio, o mejor dicho, el punto mínimo por el cual ese precio pasó, recorrió. Esta vela japonesa puede estar resumiéndome una unidad de tiempo X, un día, un minuto, un mes, una semana, 15 minutos. Entonces, dentro de estos 15 minutos, el precio tuvo un recorrido hacia arriba, hacia abajo, donde llegó un mínimo, hacia arriba de vuelta, donde llegó un precio máximo, y el precio de cierre. Un precio inicial, un precio mínimo, un precio máximo y un precio de cierre. Esta es información que hoy por hoy quizás no les sirva de mucho, pero con el pasar de las clases van a poder ir construyendo un análisis y las velas japonesas me brindan información para ese análisis. Me aportan variables que son útiles para poder decir, ok, acá sí, acá no, esto me gustó, esto no tanto. Esta es una vela alcista, por lo cual en esta unidad de tiempo, que no sabemos de cuánto es, pues no está aclarado, el precio subió. Ahora, en este ejemplo, que es una vela japonesa bajista, el precio bajó. Empezó el precio de este activo, sea cual sea, bajó, subió hasta un precio máximo, o sea, tuvo un precio de apertura, un precio máximo, un precio mínimo y un precio de cierre. Estos son los 4 precios que podemos deducir de esta vela japonesa. Tuvo un recorrido hacia la baja en esta unidad de tiempo. Podemos decir que en este ejemplo ganaron las ventas y en este ejemplo ganaron las compras. Las compras sobrepasaron a las ventas y acá las ventas sobrepasaron a las compras. Gráfico de velas japonesas. El periodo de tiempo puede variar desde un minuto hasta un año. Cuando escoges un intervalo en el gráfico, 15 minutos por ejemplo, significa que cada vela de gráfico mostrará el comportamiento del precio en 15 minutos. Bien, como bien dije, estas velas japonesas sintetizan qué pasó con el precio en esa unidad de tiempo. Por ejemplo, en el gráfico que compartí antes, lo tengo configurado para que ese gráfico del SP500 lo vea en velas de una hora. O sea que cada una de estas velas es una hora. Por lo tanto, en toda esta gráfica estoy viendo un recorrido al alza en velas de una hora. Esto es
importante para saber comprender hacia dónde se está dirigiendo el precio. En este caso se está apreciando el SP500 en esta gráfica, como podemos ver. Bien, hasta acá todo lo que tenía para abarcar en esta clase, una clase más larga que las anteriores. En las clases próximas vamos a estar viendo, como bien dije, en detalle cómo hacer un análisis, ya sea técnico o fundamental. Gracias por escucharme. Nos vemos en la siguiente clase.